Amigos televidentes, muy buenos días en el viernes 28 de febrero, último día de este segundo mes del año 2014. Bienvenidos todos a la entrevista Perspectivas. Es un gusto para un servidor darles la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana vamos a hablar de temas jurídicos, vamos a conocer la interpretación o el análisis que hace el doctor Mario Solano, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Le presento a mi invitado, el doctor Mario Solano, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Le agradezco mucho la invitación que me hace para estar en este programa. Y aprovecho la oportunidad para saludar al público televidente y manifestarle pues de que en este momento que el país está viviendo una próxima contienda electoral, pues debemos de estar preparados para conocer especialmente aquellos temas constitucionales que de algún modo están incidiendo en la política electoral. Perfecto, y eso vamos a hacer esta mañana, amigo televidente. Le invito para que usted también esté pendiente de esta entrevista y sea parte a través de sus comentarios, a través de las redes sociales. Las cuentas de Facebook y también de Twitter van a estar apareciendo a lo largo de la pantalla o en la pantalla de su televisor a lo largo de la entrevista, y será para nosotros también un honor y un placer que pueda también ser parte de esta conversación esta mañana. Y vamos a iniciar y vamos a hablar un poco acerca de lo que ha determinado la Sala de lo Constitucional referente a la participación de los funcionarios públicos en temas electorales. Hace un par de días, el procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, se pronunciaba al respecto y hablaba de algunas violaciones que podría tener esta medida cautelar que ha ordenado la Sala de lo Constitucional. Veamos. Toda decisión judicial pasa por un ejercicio de ponderación de los derechos. ¿Qué derechos se ven vulnerados y qué derechos deben ser protegidos? La postura del procurador es producto de una denuncia interpuesta contra el fallo de la Sala, según la cual la Corte se habría excedido en sus atribuciones. La Sala de lo Constitucional violentó garantías del debido proceso y desatendió los estándares internacionales en materia de derechos humanos que deben caracterizar cualquier restricción a derechos políticos o cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión. Incluso la resolución establece que la decisión de la Corte no contempló algunos parámetros que se usan para regular el derecho a la libertad de expresión. La Sala de lo Constitucional estableció una presunción de inconstitucionalidad del decreto impugnado sin mayor razonamiento y por lo tanto violentó un punto de partida de todo proceso constitucional, que es la presunción de constitucionalidad. Dice Morales que los responsables directos son los magistrados de la Sala de lo Constitucional. He declarado la responsabilidad por estas vulneraciones a derechos políticos y a la libertad de expresión por parte de los señores magistrados José Belarmino Jaime, Rodolfo Ernesto González Bonilla, Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney Blanco Reyes y Francisco Eliseo Ortiz Ruiz. El procurador recomienda al Tribunal Supremo Electoral que en los procesos que resuelva sobre proselitismo respete la libertad de expresión. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez. Bien, este es nuestro punto de partida en esta conversación. Doctor Solano, me gustaría conocer su impresión referente a lo que hemos escuchado de parte del procurador cuando habla que hay violación a los derechos por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, me parece de que para que el público televidente tenga una idea más completa, tanto de lo que acaba de expresar el señor procurador, como de la resolución de la Sala de lo Constitucional, quizás sería bueno partir de hechos concretos, resoluciones concretas, actuaciones determinadas que han dado lugar a la resolución que ha dado la Sala de lo Constitucional en cuanto a la suspensión de los efectos del decreto del señor presidente de la República y al mismo tiempo las medidas cautelares que la Sala ha dado en su resolución. Quizá lo primero que hay que decir es que el caso viene después de que el señor presidente de la República
en uso de sus facultades constitucionales, les dijo a sus funcionarios y empleados de que ellos no podían participar en actividades de política partidista, porque eso estaba prohibido por el artículo 218 de la Constitución. Esa es la primera resolución o primer documento emitido por el señor presidente de la República. Posteriormente, casi un año después, el señor presidente cambia totalmente la retórica empleada en el primer documento, en la primera resolución, y entonces les da permiso. Les dice a sus funcionarios, miren, ustedes pueden hacer la propaganda o participar políticamente siempre que no violenten el artículo 218 de la Constitución. O sea, tenemos ahí dos posiciones un tanto contradictorias del señor presidente, pero en cuanto a inconstitucionalidad se refiere, yo creo que la primera era inconstitucional, la segunda no, ¿verdad? En la primera el señor presidente les decía, ustedes no pueden participar en política partidista o hacer propaganda política, prevaliéndose del cargo que ostentan, y entonces no pueden ir a menos que respeten lo dispuesto en el artículo 218. Una consulta sobre esto, es decir, de lo que ahora hemos escuchado del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre los derechos de estos funcionarios, ¿en algún momento fue el mismo presidente el que hizo o cometió tal actuación que ahora señala el Procurador? Es que las resoluciones, las dos son del señor presidente de la República. Una, la primera, por la cual les decía a sus funcionarios y empleados no participen, ¿verdad? Y en la segunda les dice participen. Entonces, en mi opinión, la primera de las decisiones del señor presidente de la República era inconstitucional, porque estaba prohibiendo a los funcionarios y empleados que participaran en política, y la participación política es un derecho ciudadano, ¿verdad?, que únicamente puede ser limitado por ley en determinadas circunstancias. Ya vamos a hablar de eso, que solo pueden ser limitados por ley, ¿verdad? Y entonces el señor presidente les prohibió de que participaran, haciendo uso, digamos, de su poder como presidente, como jefe del Poder Ejecutivo, etcétera. Pero ahí en esa parte me parece a mí que el señor presidente de la República no tiene facultades para prohibirle a sus funcionarios y empleados de que participen y que estén dentro de la contienda electoral. En el segundo caso les dicen, quizás rectifica él y les dice, miren, pueden participar, y de hecho participen, pero observando lo dispuesto en el artículo 218. Esa es digamos, la primera parte que hay que ver en esto. Primero, las resoluciones o decisiones del señor presidente de la República, los dos decretos que él emite en relación a este punto. En cuanto al segundo, cuando el presidente de la República autoriza a sus funcionarios y empleados para que participen en política, entonces sobre eso hay y se presenta una demanda de esa decisión del presidente de la República. Un tanto paradójico, poco contradictoria esa demanda, me parece a mí, porque yo creo, tal como le acabo de decir, de que para mí es el primer decreto el que podría colisionar con los derechos constitucionales, pero el segundo no, porque tal como hemos dicho, la participación política es un derecho ciudadano. Bien, frente a esas dos decisiones del señor presidente de la República, sobre la segunda, un grupo de ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales también presentan una demanda ante la Sala de lo Constitucional, diciendo de que esta segunda decisión del señor presidente de la República es inconstitucional, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional, mediante resolución motivada, dice que admite la demanda de inconstitucionalidad que han presentado unos ciudadanos, y hasta ahí pues a mí me parece de que está bien, ¿verdad? No hay ningún
problema de carácter constitucional ni procesal constitucional, ¿verdad? Y hay una situación que ocurre a partir de ese momento y es cuando la Sala de lo Constitucional actúa. Vamos a hacer una pausa, doctor, y para no interrumpirlo en esta interpretación de este evento, cuando los ciudadanos presentan esta demanda, vamos a hablar al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, sigan con nosotros. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Esta mañana estamos conversando con el doctor Mario Solano y estamos hablando acerca de las decisiones que ha tomado la Sala de lo Constitucional referente a la participación de funcionarios públicos en temas electorales. Decíamos, doctor, llegó la demanda de los ciudadanos y a partir de ese momento entra el trabajo de la Sala de lo Constitucional. Sí. Viendo la sentencia interlocutoria por la cual se admite la demanda de parte de los ciudadanos, podemos observar de que después de admitirla, la Sala de lo Constitucional ordena que se suspenda provisionalmente los efectos del último de los decretos. Es decir, le dice al presidente de la República, suspéndense los efectos del decreto que usted acaba de dar, en el sentido de que no está bien que usted haya autorizado la participación política de los funcionarios y empleados públicos. Ese es digamos, el texto de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Eso de mandar a suspender los efectos en este caso del decreto y en el amparo constitucional, mandar a suspender los efectos del acto reclamado, me parece a mí, de acuerdo a la experiencia que yo tuve durante 9 años en la Sala de lo Constitucional, que está bien que la Sala mande a suspender los efectos del acto reclamado en el amparo constitucional, en el recurso de amparo constitucional, pero no así en los recursos de inconstitucionalidad. Tengo, digamos, dos argumentos para esta posición que yo sostengo. En primer lugar, en el recurso de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional no tiene una norma objetiva, una norma legal que la autorice para mandar a suspender los efectos de un decreto o de una ley. No es posible eso porque la doctrina constitucional salvadoreña y casi universal, podríamos decir también, es de que a las normas que provienen de los otros órganos del Estado les acompaña una presunción de constitucionalidad. Y quizá en ese sentido, ya para ir volviendo un poco a lo que acaba de decir el señor procurador, yo en ese sentido respaldo la posición del señor procurador, en el sentido de que cuando la Sala manda a suspender los efectos del decreto que ha pronunciado el señor presidente de la República, presume la inconstitucionalidad en contra de los precedentes que la misma Sala de lo Constitucional ha venido sosteniendo a través de su historia jurisprudencial. Los precedentes, que son muy importantes en esta materia, lo que han venido diciendo es que en esta materia de recursos de inconstitucionalidad, lo que se presume es la constitucionalidad del acto para no introducir elementos de inseguridad jurídica en la comunidad general. Y entonces por eso es que al menos hasta donde yo estuve en la Sala de lo Constitucional, desde luego los tiempos cambian, claro. Hay que admitir eso, los tiempos van cambiando. Entonces no se admitía, aunque se nos pedía, de que suspendiéramos los efectos de los decretos, leyes, etcétera. Las salas en que yo estuve fueron muy cuidadosas en ese sentido, y entonces no se mandaba a suspender el acto reclamado. Hay una situación, y por ejemplo, hemos escuchado al mismo presidente de la Asamblea Legislativa decir que ni los poderes celestiales le pueden quitar esto que él
ha profesado su simpatía, su interés político, y como él, otros diputados también han mencionado que ellos están en la libertad de mostrarse afines o decir, expresar su intención o su afinidad por determinado partido político. Y en ese sentido, la pregunta es, cuando dice prevalerse del cargo, doctor, diría que incluye también, por ejemplo, la imagen que como funcionario se ha creado, como ministro, como diputado ante la ciudadanía, y decir que aprovechándose de esa imagen pide el voto o incide en el voto de la ciudadanía para determinada fórmula política o fórmula electoral, podría entenderse que eso también es prevalerse del cargo. Bueno, quizá yo aquí haría o trataría de introducir un elemento que probablemente en la discusión que se ha dado sobre este tema, pues todavía no ha aparecido. Yo creo que sería bueno tratar de entender un poco qué es lo que realmente regula el artículo 218, porque hasta donde yo he escuchado, e inclusive la resolución de la Sala de lo Constitucional nos está dando a entender de que el artículo 218 de la Constitución se refiere a propaganda electoral, o se refiere a una cuestión en la cual los ciudadanos están manifestando públicamente en apoyo o no de una o de otra persona. Pero el artículo 218 no dice eso. El artículo 218 dice una cosa totalmente distinta a la propaganda electoral. Basta con leer el artículo y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que dice. Dice que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado, y está bien, y no de una fracción política determinada. Esa es una aseveración más que exquisita en materia de política constitucional, y ojalá que todos los funcionarios cumpliéramos con ese precepto normativo. Pero después dice que no podrán prevalerse de sus cargos. Ese término prevalerse es un término limitativo de muy poco uso en la terminología jurídica. El término que debió haberse empleado es el término prevalecerse, que significa actuar bajo las condiciones de ventaja que le da el poder a una persona, que le da el dominio que tiene. Eso es prevalecerse, pero prevalerse es nada más utilizar una cosa material en servicio de sí mismo o de un tercero. Pero el término que debió emplear nuestra Constitución es el término prevalecerse, que no lo usa. Bien, pero de cualquier manera que sea, dice que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. ¿Por qué emplea la Constitución este término de hacer política partidista? Hacer política de partidos, quiere. No hagan política de partidos o política en la cual esté en juego el poder del Estado, en el cual los partidos políticos tienen mucho que ver. Lo dice por una cuestión muy simple. El sistema salvadoreño es un sistema de partidos políticos, es una partidocracia, ¿verdad? Y recordemos que la misma Constitución establece de que los partidos políticos, dice el artículo 85 de la Constitución, el sistema político es pluralista y se expresa por medio de partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno, dice. ¿Y cuáles son los derechos políticos que tienen los ciudadanos que les permiten a ellos hacer política partidista? Esos derechos son los que están consagrados en el artículo 72 de la Constitución, cuando dice la Constitución que son los derechos políticos del ciudadano son, primero, ejercer el sufragio;
Segundo, asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos. Y tercero, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determine esta Constitución. Cuando los ciudadanos hacen política partidista es precisamente cuando ingresan a los partidos políticos, cuando quieren formar un partido político, cuando ingresan a uno ya existente o quieren modificar los estatutos del partido, lo que sea que esté relacionado con los partidos políticos, entonces los ciudadanos están haciendo política partidista. Cuando van y votan en las elecciones, hacen política partidista porque van a votar por un partido político. Cuando optan a un cargo político, les dice la Constitución, opten a un partido político si quieren, opten a un puesto público, háganse diputados, háganse presidentes de la República, háganse lo que ustedes quieran, pero les dice el artículo 218, en esa política partidista no comprometan los intereses del Estado y los intereses de la Constitución. No se prevalgan de las ventajas que les puede dar el cargo que tienen como funcionarios públicos. Pero la propaganda electoral, si la propaganda electoral no es ni siquiera un derecho constitucional de los ciudadanos. Doctor, y quizás para cerrar este tema y hablar de otros, ¿cómo debería pronunciarse la sala, y que lo ha dicho será hasta después de la segunda vuelta electoral, referente a este tema para que quede en plenitud y entendible, para que al final se acate la resolución que emita la Sala de lo Constitucional? Bueno, entonces pues, de acuerdo a lo que usted me pregunta, yo quisiera dejar en el ánimo de los ciudadanos, de los distinguidos magistrados que están resolviendo este punto, porque la resolución no es definitiva, que veamos bien lo que dice el artículo 218 y si realmente hacer política partidista es parte de la propaganda electoral. La propaganda electoral no forma parte de los derechos de las personas como derechos políticos concebidos y estructurados en la Constitución misma. Ese es un punto que yo lo quiero dejar porque me da la impresión de que la resolución que ha dado la Sala de lo Constitucional está enfocada, está orientada a decirles a los ciudadanos. Hay una disposición por aquí que me preocupa enormemente cuando dice de que se prohíbe o se considera que forma parte de la prohibición que establece la Sala, cosa muy delicada, por cierto, que los derechos fundamentales no se pueden limitar por medio de las sentencias. Yo he escuchado con mucha atención que los señores magistrados, o algunos de ellos han dicho, y lo han dicho bien, que los derechos fundamentales no son absolutos, y tienen razón, pero únicamente, hay que agregarle esto, pero únicamente por ley pueden ser limitados y pueden ser regulados. Esa es una doctrina que los señores magistrados la saben muy bien. Es parte de la doctrina constitucional española, de la doctrina constitucional alemana, y en general todos los países, los pactos internacionales han recogido la idea de que los derechos fundamentales pueden ser limitados, efectivamente, pueden ser regulados, pero únicamente por ley. Esta parte donde la Sala de lo Constitucional establece de que asistir, voy a decir esto porque es la parte que a mí más me preocupa de la resolución de la Sala, de que se infringe el Código Electoral cuando se asiste, acompaña o participa de cualquier modo, dice, en actividades político-partidarias que constituyan objetivamente una forma de apoyo, vínculo o reconocimiento hacia un partido político, sus integrantes o sus propuestas electorales. Esto prácticamente es una cosa imposible, esta regulación, ¿verdad?
como que ahí se ha excedido un poco la sala de lo constitucional, porque esto va a ser de difícil cumplimiento, aunque sea una prohibición. Por ejemplo, ir detrás de una manifestación para ver quiénes van allí y son funcionarios o empleados públicos, necesitaríamos un tribunal electoral que tuviera casi la misma cantidad de policías que tiene la Policía Nacional Civil, ¿no? Para ver quiénes de los que van en una manifestación o de los que van a un meeting son empleados públicos de acuerdo a esta resolución. Si lo demás les parece a los señores magistrados que está bien y que no puede tocar, pero esta parte sí yo creo que habría que revisarla, ya sea cuando se dé la sentencia definitiva, pero yo más bien creo, siento yo, que esta resolución va camino al sobreseimiento. ¿Qué queremos decir que va a haber un sobreseimiento? Quiere decir de que el proceso se va a terminar de una forma anormal, no se va a terminar con una sentencia definitiva, porque cuando pase el periodo electoral, la sala necesariamente se va a ver obligada a sobreseer. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes, quédese con nosotros, hay más temas que conversar esta mañana con el doctor Mario Solano, no le cambie. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. En medio de esta campaña electoral se han escuchado situaciones que tienen que ver con el tema de reformar la Constitución. Y de ello quiero hablar en este bloque con el doctor Solano y conocer sus impresiones y su visión y análisis sobre cómo debería ser abordado este tema por parte de los candidatos y qué tan delicado se vuelve que se mencionen este tipo de temas, si es que es delicado y si vale la pena mencionar la palabra delicado, en una campaña electoral. Bueno, la teoría de la reforma constitucional, desde el punto de vista del derecho constitucional, es una cosa que se entiende y se interpreta como un mecanismo de defensa de la Constitución. Es con el objetivo de ir modificando la Constitución de acuerdo a las circunstancias que una sociedad va viviendo en el transcurso de las generaciones. De manera pues de que la reforma constitucional inclusive está prevista en el artículo 248 de la Constitución y solo pone una limitante, el artículo 248, y dice de que la reforma de esta Constitución, podrá, acordarse en la forma que ya todos conocemos. Una asamblea legislativa acuerda un paquete de reformas y una siguiente asamblea legislativa con mayoría calificada la ratifica. Es decir, es una forma de tener un poder de reforma dentro de la misma Constitución. O sea, pues de que en materia constitucional y desde el punto de vista del derecho constitucional, este es un proceso normal, podríamos decir, admisible, aceptable, inclusive deseable y a veces hasta necesario, ¿verdad? Hay otras posiciones en esta materia en la cual son todavía más radicales que lo que dice el artículo 248 de la Constitución. Como por ejemplo, la Constitución francesa de 1793 dijo una cosa totalmente radical y dijo de que una Constitución debe de ser reformada cuando una generación considera que esa Constitución que le impuso a la generación anterior no responde a las necesidades de esta nueva generación. Inclusive así lo dijo la Constitución francesa. Una generación no puede imponer a las siguientes generaciones que se mantengan y obedezcan la Constitución que esta generación ha dado. O sea, de que hay en esto matices de diversa naturaleza para poder saber si una Constitución se modifica o no. Nuestra Constitución es un poco más cautelosa en ese sentido y entonces dice, esta Constitución puede reformarse, pero no puede reformarse en lo que se refiere a lo siguiente, al sistema político. El sistema político, o sea,
el sistema político de partidos. ¿Qué es lo que acabamos de hablar? Pues qué es lo que acabamos de decir, de que cuando se hace política partidista, eso está en el marco del sistema de partidocracia que nuestra Constitución ha adoptado en el artículo 86, ¿verdad? Doctor, y la Constitución que nosotros tenemos, y tomando un poco con lo que mencionaba de la historia francesa, diría que la Constitución de nuestros días hoy se apega, que fue aprobada hace 30 años, se apega a la realidad que está viviendo el país. Bueno, pero ahí está precisamente el poder de reforma que se instituyó en esta misma Constitución. El constituyente de 1983 tuvo, digamos, la suficiente sabiduría de decir, esta Constitución va a necesitar reforma. Y en efecto, en 1991 y 1992 se hicieron reformas importantísimas en la Constitución, ¿verdad? Entonces, de manera de que el artículo 248 tiene previsto lo que se llama poder de reforma o constituyente permanente, dicen algunos autores. O sea que el constituyente está presente ahí para que no ocurra lo que dijeron los revolucionarios franceses de que la Constitución había que darle vuelta cuando la generación ya no quisiera tener en esa Constitución. Ahora, ¿qué es lo único que no se puede reformar de esta Constitución de conformidad al artículo 248? Dice, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno. A la forma de gobierno quiere decir al sistema tripartito que nosotros tenemos, o sea, el sistema de separación de poderes, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es en cuanto a la forma. En cuanto al sistema político, los señores diputados de la época se recetaron la partidocracia y no quieren que eso se reforme, el sistema político. Y cuando hablamos, insisto en eso, que lo deja consagrado el artículo 218, de que hacer política partidista es estar dentro del sistema de partidos y no necesariamente por hacer propaganda electoral. Bueno, ese es un punto. ¿Qué otra cosa no se puede reformar de esta Constitución? El territorio de la República. Y esto sería bueno que nuestros legisladores posteriormente vieran de que para proteger verdaderamente los recursos que contiene el territorio de la República, a lo mejor habría que introducir algunas modificaciones a esta cláusula. Tampoco dice se puede modificar lo de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esta parte quizás sea la que más ha motivado que por lo menos algunos de los señores candidatos a la presidencia de la República hayan manifestado que su gobierno, en caso de ganar las elecciones, no reformaría la Constitución. No entro a reformar, a promover la reforma constitucional. Aquí hay dos cosas importantes en cuanto a lo manifestado por el señor Sánchez Serén. El señor Sánchez Serén ofrece no modificar la Constitución. Pero es que hay una cosa, eso no le corresponde al señor Sánchez Serén, ¿verdad? Dentro de la normativa constitucional. Una cosa es que desde luego, ya sea él o el otro candidato, el doctor Quijano, si quieren reformar la Constitución, lo van a promover políticamente en el marco de su jerarquía política y en el marco, digamos, de sus relaciones con su propio partido, a efecto de modificar la Constitución, porque eso solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa, ¿no? El presidente de la República, formalmente, insisto en eso, formalmente el presidente de la República no tiene nada que hacer. Bien, hacemos una nueva pausa comercial, amigos televidentes, regresamos. El día de ayer fue presentado ante el fiscal general de la República el informe que elaboró la comisión especial creada en la Asamblea Legislativa para determinar el destino de los fondos donados por el gobierno de China a Taiwán durante la administración del expresidente Francisco Flores. De esto hubo algunas solicitudes, por ejemplo, de que se declarase inconstitucional el trabajo de la comisión por parte del expresidente, a lo que la sala contestó
con una negativa. Pero me gustaría también escuchar su opinión, doctor, sobre el manejo que se ha hecho del trabajo de esta comisión y el tema en general que ahora ha llamado la atención, el destino de estos fondos provenientes del gobierno de China-Taiwán. Bueno, quizá primero abordaríamos la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de crear comisiones para investigar asuntos de interés nacional. ¿Verdad? No todas las constituciones aceptan la formación de estas comisiones investigadoras porque algunos consideran de que estas comisiones nunca llegan a nada, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es realmente promover un poco de opinión pública, crear opinión pública alrededor de un problema de interés nacional, pero que realmente nunca concretan cuáles son las decisiones a que llegan. En el último caso que estamos viendo del señor Francisco Flores, pareciera de que la comisión como que ha tomado bastante en serio lo que ha hecho, la investigación que ha hecho, al grado de que han culminado como tiene que ser y tal como dice la Constitución, llevarle sus conclusiones a conocimiento del señor Fiscal General de la República para que él haga las acciones que considere pertinentes. Aquí hay varias cosas que decir. En primer lugar, las conclusiones a que llega la comisión de la Asamblea Legislativa, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista jurisdiccional, no tienen poder vinculante. O sea, los tribunales, si en algún momento llegaran a conocer un proceso en contra del señor Francisco Flores, lo que haya hecho la Asamblea, las conclusiones a que haya llegado la Asamblea, el juez de la causa no tiene por qué tomarlas en cuenta, porque sus resoluciones no son sus conclusiones no son vinculantes. Pero eso es en cuanto a los tribunales, y así lo dice concretamente la Constitución. Las conclusiones, dice, de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán los procedimientos o las resoluciones judiciales, como tiene que ser, dado a la independencia judicial. O sea, pues de que los poderes judiciales tienen dos características fundamentales. Primero, de que son independientes. Y segundo, de que deben de actuar con toda libertad, ¿verdad? Y sin influencia alguna, de los asuntos que conocen. O sea, de que los funcionarios judiciales no están vinculados a las conclusiones a que ha llegado la comisión. Doctor, ¿y el trabajo que ha realizado esta comisión, lo que vimos, la opinión pública, lo que se mostró cuando llegó la comparecencia del expresidente Flores, diría que le ha sumado al tema o a la investigación que pudo haber iniciado la Fiscalía General de la República? Bueno, aquí es la otra parte. La primera parte ya dijimos acerca del carácter vinculante que tengan estas conclusiones para los tribunales y para los procesos y para las resoluciones que los tribunales van a tomar. Ahí sí realmente no hay nada. Está prácticamente vedado el camino para las conclusiones de la comisión por mandato expreso de la Constitución, y en vista de que el Poder Judicial es independiente y de que los jueces, repito, actúan con toda libertad y sin influencia alguna de los asuntos que conocen, dado a que ellos son los que imparten justicia de conformidad a la ley. Esa es una cosa. Pero en cuanto al señor Fiscal General de la República, aunque él ha manifestado inclusive, tal como lo hemos visto, pues algunas expresiones un tanto peyorativas, él sabrá por qué las ha dicho, yo no voy a hacer comentario de eso, pero sí creo yo que las resoluciones o las conclusiones a que llegó la Asamblea Legislativa, sí le dice, se las mandamos estas conclusiones para el ejercicio de las acciones pertinentes. Ahí la cuestión cambia, ya no es
el carácter no vinculante que tenía en el caso anterior, sino que aquí le dice la Constitución al señor fiscal, las conclusiones a que llegue la comisión se las vamos a enviar para que ejerza las acciones pertinentes. Bien, pero esa es una cosa. Pero si al fiscal general de la República no le parece de que de las conclusiones a que llegue la comisión, eso yo no sé, eso el señor fiscal sabrá si en esas conclusiones va a encontrar los elementos de juicio, ¿verdad? O va a encontrar los principios de prueba que necesita un fiscal para promover esas acciones pertinentes. Eso solo lo sabrá el señor fiscal después de haber analizado las conclusiones que creo que hoy este día le llevó el señor presidente de la Asamblea. Doctor, siempre el tiempo es nuestro enemigo cuando tenemos su visita, porque se queda corto conocer y también escuchar su interpretación referente a los temas que abordamos cuando conversamos con usted. Pero quiero agradecerle por venir esta mañana y también dirigirse a la audiencia de Canal 33. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, quizá quien deba de rendirle las gracias a ustedes, Samuel, es en este caso mi persona, porque realmente nos da la oportunidad de traer nuestra opinión al pueblo salvadoreño para que pueda formarse juicios más exactos acerca pues de lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días al público televidente. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta la próxima. Amigos televidentes, a ustedes también gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un excelente fin de semana y que por supuesto sigan en sintonía de Canal 33. Buenos días para todos.